Buenos días, bendiciones para todos. Hoy nos encontramos en el capítulo 26 del libro de Éxodo para hacer un breve devocional y saber lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Padre, gracias por permitirnos tu palabra, tu presencia, tu amor, por permitirnos todo de ti, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo. Permite que nuestro corazón, Señor, sea una tierra fértil a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar diciendo qué significa el tabernáculo. Y en el hebreo se traduce como tienda o morada. El Señor claramente reveló el propósito para su construcción. En Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Me alegra mucho el propósito, ya que dice: habitaré en medio de ellos. Veo un Dios que quiso estar junto con o al lado de su pueblo desde siempre, lo más cerca posible a ellos, y hoy en día no es la excepción. La Biblia nos enseña que en los creyentes habita por su Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Notemos la cercanía de Dios con su iglesia, por su Espíritu que habita en nosotros. Y en un futuro estaremos cara a cara con Él por toda la eternidad. Y esto sin duda es maravilloso. Ahora bien, les recordamos leer primero todo el capítulo y después escuchar el audio del devocional para tener el contexto de lo que aquí se menciona. ¿Qué podemos observar brevemente de todo el capítulo? Primero, que el tabernáculo no fue idea humana. En este caso, no fue iniciativa de Moisés, sino de Dios. Punto número 2, que para hacer la obra de Dios o la voluntad de Dios se necesita obediencia. Dicen 3 versículos lo siguiente. Éxodo 25:9: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios de mostrarle a Moisés todo el diseño del tabernáculo y de los utensilios? Que así lo hiciera. Éxodo 25:40: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mira y hazlos conforme al modelo. Éxodo 26:30: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es decir, construirás el tabernáculo tal cual te ha sido mostrado. Si analizamos todo el capítulo 26 de Éxodo, podemos concluir brevemente que Dios le da a Moisés toda una lista de medidas y de todos los materiales que iba a necesitar de una manera muy precisa, como por ejemplo el tipo de madera de acacia que dice el versículo 26 de este capítulo 26. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo. Investigué un poquito acerca de la madera de acacia y encontré lo siguiente: es una madera dura que ofrece una gran resistencia a la humedad. Es ideal para los muebles que van a estar en el exterior o a la intemperie, como mesas o sillas. Otra gran ventaja de esta madera es que es muy resistente al ataque de insectos y de hongos. ¿Usted se imagina que Moisés no hubiera seguido las instrucciones precisas acerca de lo que se le mostró y que él o sus trabajadores o las personas que le ayudaron a la construcción del tabernáculo se les hubiera ocurrido hacerla mejor con madera de pino? Ese tabernáculo, a la brevedad posible, se hubiera venido abajo. ¿Por qué? Por la calidad de la madera. Así que hacerlo a la manera de Dios, es decir, con madera de acacia,
sería útil para toda la vida, resistente a la humedad y resistente a los insectos y hongos. Así es que las instrucciones de Dios no son nada más porque sí, sino tiene un propósito con lo cual Él las da. Jesús nos da una enseñanza completa de 3 capítulos, conocida como el Sermón del Monte, el cual al final termina con esto. En Mateo 7, 24 al 27 dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Toda una multitud se reunió, dice la palabra, y Jesús subió al monte y desde allí empezó a enseñar, dándoles instrucciones precisas para una vida cristiana. Empezó en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y terminó en el capítulo 7 con este pasaje que acabamos de leer, el cual también habla de edificar. Usó a 2 hombres, uno prudente y el otro insensato. Ambos escucharon la palabra de Dios. Ambos vivieron lo mismo: lluvias, ríos y vientos muy fuertes. Pero la diferencia de la edificación del prudente es que ante estas tempestades su edificación permaneció, porque escuchó e hizo tal cual enseñó Jesús. Pero tristemente la edificación del insensato cayó y fue grande su ruina, dice el pasaje, porque escuchó pero no hizo, escuchó pero no obedeció la enseñanza de Jesucristo. Así que de usted y de mí depende de cómo está hoy o cómo estará nuestra vida en un futuro, nuestro trabajo, nuestro matrimonio y ministerio, entre otras cosas más, al obedecer o no a Jesús. Volviendo al tabernáculo, Moisés tenía una ardua tarea que debía hacer, no a su manera, como ya dijimos, sino a la manera de Dios. Dios prometió le iba a mostrar el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios que iban a estar dentro, con el único propósito de que así lo hiciera. Y en efecto, así lo hizo, ya que en el Nuevo Testamento hace mención de esto. Hechos capítulo 7, versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Así es que esos padres disfrutaron del tabernáculo en el desierto, y me gusta lo que dice, como había ordenado Dios. Lo hizo tal cual Dios lo dijo. Así que Dios ordenó, Moisés así lo hizo. Aplicación. Dios tiene con cada uno de nosotros propósitos, tanto personales como colectivos con su iglesia, y nos ha dado su palabra escrita en las Sagradas Escrituras para saber qué hacer en nuestra vida y con nuestra vida. Hoy Moisés nos desafía en obediencia, por lo tanto, preguntarnos qué tan precisos hemos sido en obedecer al Señor en lo que Él quiere de nosotros. Terminemos este devocional con 2 ejemplos más de obediencia y un propósito de Dios para nosotros. Primer ejemplo, Jesús. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí vemos un ejemplo de un hombre desobediente, el cual fue Adán, pero también vemos el ejemplo de un hombre obediente, Jesús. Segundo ejemplo, Pablo. Romanos 5:18.
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Entonces, Pablo sabía que no había sido él lo que Dios había hecho en él, sino lo que Cristo ha hecho por medio de él. Dice, para la obediencia a los gentiles. Él fue obediente a su llamado, con la palabra y con las obras. Propósito de Dios para nosotros. Romanos capítulo 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo se gozaba de los romanos y él decía de ellos, porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que, ¿qué desea Dios de nosotros? Que nuestra obediencia se vea, que nuestra obediencia se note. Por eso, insisto, Pablo se gozaba de ellos, por eso, pero aún así insistió en algo más. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu propósito. Vemos hombres en la Biblia, Señor, como nosotros, que fueron obedientes, Señor. Ayúdanos, Padre, a que así sea. Ayúdanos, Señor, a ser hombres prudentes, que edificamos nuestra vida sobre la roca que es Jesús. Señor, bendice nuestras vidas y permítanos, Señor, que en nuestro corazón siempre haya esa obediencia, Señor. Que así sea, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Como siempre, fue un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.